tu relación con los jueces, ¿cuál es? ¿Por qué vienes tú y no ellos, los que salen a dar Mi explicación? relación con los jueces es la misma relación que tengo con mi personal y la misma relación que tengo con el Consejo de la Judicatura. Yo creo que mi visión como administrador es trabajar en equipo. No busco defender a nadie, busco decir cuáles son los hechos y qué es la información que yo tengo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque yo me siento responsable de si alguien señala algo que no es cierto, pues tengo que decir que no es cierto. Pero además tú y yo hemos estado comentando todos los temas de la Sí, elección, a pues través del tiempo he hecho algunas solicitudes al Poder Judicial y es la más complicada para, si no quieren contestarte, no te contestan y hazle como quieras, ¿no? No sé si quién sea más hermético, si el Poder Judicial, la Iglesia Católica o el Ejército. cuando detienen a un generador de violencia, lo primero que hace la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía es anunciarlo. Sí. Y en realidad, en el momento en que lo liberan, lo anuncian en ese momento. No de repente sales y dices, oye, en todo el país, estos jueces ya han liberado a estos. Las autoridades del gobierno federal. No, a mí me parece lamentable que desde esa tribuna pues se lancen información, no vamos a decir falsa, pero sí imprecisa, escueta y que se preste a confusiones. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le den like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. Estamos también en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Dele clic a la campanita para que, bueno, primero suscríbase y luego dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Está con nosotros Pedro Contreras, regularmente colaborador en este espacio en los lunes de la Mesa de los Abogados, nada más que ahora lo trajimos aquí al banquillo de los acusados, a la Santa Inquisición, a que nos rinda cuenta. Está bien, está No, no, bien. no es cierto, no, viene a explicar, pues, o a dar respuesta más bien a lo que desde la mañanera se acusó ahí el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, en cuanto a esto que mencionaba de los jueces federales y muy específicamente aquí en el caso de Sonora, que nombra ahí al juez Aníbal Castro Borbón y a Enrique Hernández Miranda, ¿no? Donde, pues dice, bueno, Enrique Hernández Miranda ha modificado en 58 ocasiones, habla en un año, ¿no? Un periodo de un año. Más o menos. Aprox. Ha modificado las medidas cautelares en 58 ocasiones y esto ha dado la libertad a personas que tenían acusaciones de delitos graves y Aníbal Castro Borbón en 15 ocasiones. Bueno, pero digo, desde que escuché eso me pareció escueta la información de la cual habla el secretario de Seguridad Pública, porque pues para eso están los jueces, ¿no? Para revisar las sentencias, bueno, antes que las sentencias, el expediente de que están acusados, y pues no todo mundo que cae a la cárcel pues tiene que ser culpable, ¿no? O que sea acusado. Entonces, no, creo que fue, insisto, escueta la, la, este, la información que da ahí el secretario de Seguridad. Incluso hay periodistas que ahí le preguntan que si hay acusaciones contra estos jueces, denuncias sobre estas modificaciones de medidas cautelares, y dice no. Bueno, y entonces de que se les acusa. Entonces, ¿para qué? Ante la tribuna máxima de este país, que es la mañanera, pues entonces, ¿para qué? Bueno, pero ese es mi punto de vista. Pedro, titular, que es el cargo es administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora.
Y yo mejor le cambio a titular porque mucha gente cuando en ese equipo me dice, ¿para qué invitas a un administrador? Que pensaban que era un administrador de empresas o algo así. No, Claro. es administrador de justicia, es abogado. Pedro es de formación, pues estudió Derecho y bueno, ya se ha desarrollado ahí en una carrera ahí dentro del Poder Judicial. Y bueno, pero bueno, primero, antes que nada, gracias por estar acá de nueva cuenta con nosotros. Y yo lo que te preguntaría primero, que nos dieras una reseña de tu cargo. ¿Qué es, qué haces? ¿Qué es un administrador? ¿Qué es lo que hace un administrador del Centro de Justicia Penal Federal? En este caso aquí en el estado. En todos los estados hay este cargo, pues, ¿no? A ver, pero explícanos qué Bien. es. ¿Qué es el Centro Con de gusto, Justicia? con Sí. gusto, Aaron. En 2008, en el año 2008, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cambió el modelo de justicia penal. Y pasamos de un sistema escrito a un sistema oral. Y en este sistema oral, los jueces ya no tienen que administrar el juzgado, ellos solamente tienen que entrar a audiencia, resolver los asuntos que se plantean, sin preocuparse por contratar personal, por notificar a las partes, por citarlas, por preparar la sala, tener un técnico de videograbación. Entonces, ya con la reforma penal, los jueces son realmente jueces, son jueces que únicamente su preocupación es entrar a una mesa, a una sala, escuchar a una parte, escuchar a la otra de frente, videograbado y resolver conforme a los argumentos que le exponen y obviamente acatando la normatividad y los criterios. A juzgar. A juzgar. Entonces, cuando se establece que esto sea así, se crea una nueva figura que es el administrador, que en Estados Unidos es el gestor de las cortes, o en Inglaterra es el administrador de la corte, que es el que organiza todo el tribunal, que no solamente hay un juez, sino puede haber varios jueces. Hay administradores que pueden tener dos jueces, administradores que pueden tener docenas de jueces, como en la Ciudad de México, en los centros de justicia más grandes. Entonces, en mi caso, yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional, salgo de ahí, entro a trabajar al Consejo, pero ya estando en el Consejo de la Judicatura, en un área que se denomina Visitaduría Judicial, en la UNAM, soy Puma. Y ya estando en el Consejo, pues realmente la UNAM cruzas la calle y está el Consejo, entonces... El Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando tú estás estudiando, pues te acercas a servicio social, prácticas profesionales, y hubo una oportunidad de trabajo, empecé a trabajar en un área que se llama Visitaduría Judicial. O sea, el y ahí Centro trabajé de 10 años. Justicia Penal, del Centro de Justicia Penal Federal, depende del Consejo de la Judicatura. Depende del Consejo de la Judicatura. Que es el vigilante de los jueces, ¿no? Es entre el vigilante y varias cosas, carrera judicial, administración, o lo era hasta este momento. Sí, lo va a suplir el Tribunal lo va a suplir ahora de Disciplina un Judicial, Tribunal ¿no? de Disciplina y un órgano de administración judicial. Sí, o sea, separaron la disciplina así y es. como la gestería de recursos. Entonces, ya pues estando ahí en México, estudié una maestría aparte en Derecho Constitucional. Después, al estar yo en la Administración de Justicia, estudié una maestría en Administración Pública y como que me generó una formación como interdisciplinaria entre Administración y Derecho. Cuando sale la convocatoria en 2000, las primeras convocatorias para administradores de centros en 2015, pues empiezo a participar. En definitiva, estoy como administrador acá en Hermosillo desde el año 2021. Y pues prácticamente mi trabajo consiste en generar las condiciones para que todas las partes lleguen a la audiencia y atender a todas las partes, Aaron, o sea, atender fiscales, defensores, imputados y familiares. Por ejemplo, ellos, ¿para qué te buscan? ¿Para qué para qué le das Pues audiencia? ¿Le llaman? un defensor puede venir conmigo y decirme, oye Pedro, tengo un problema, he metido una promoción y no me la acordaron en tiempo, yo estoy buscando esto. O puede venir una mamá a decirme, Pedro, mi hijo está detenido, quiero saber qué está pasando con mi asunto. Okay. Pueden venir, oye, mi hijo está detenido en el CFRSO 11, no me dejan entrar. Lo único que uno hace es pues atender los planteamientos y si se los puede resolver con base a la información que tiene, les proporciona la información, pero muchas veces es canalizarlo a la Defensoría o a la Fiscalía o decirle que están a salvo sus derechos para promover lo que estimen conducente y fijarles una audiencia para que el juez atienda su petición. Entonces, yo soy responsable de las audiencias y de esas grabaciones de las audiencias. Y yo soy responsable de la estadística del Centro de Justicia. De la información que se genera, yo soy el responsable. De atender a las partes fuera de audiencia, yo soy responsable. Y pues tengo a mi cargo alrededor de 40 personas, que son las que se encargan de dar todo este
soporte a las audiencias. He de decirte que quizás la mitad de ellos fueron practicantes en el mismo centro de justicia, es decir, nada de que pues, son recomendados de los amigos de Pedro, no. Son gente que está trabajando ahí ya bastante tiempo, fue practicante, servicio social, aprendió, y muchos de ellos ya tienen la oportunidad de trabajar en el centro de justicia. Y entonces aquí tu relación con los jueces, ¿cuál es? ¿Por qué vienes tú? Ok. Porque has estado en varios medios y no ellos, los que salen a dar explicaciones. Mi relación con los jueces es la misma relación que tengo con mi personal y la misma relación que tengo con el Consejo de la Judicatura. Yo creo que mi visión como administrador es trabajar en equipo y trabajar en conjunto, porque estoy convencido de que tiene que haber comunicación y tiene que haber coordinación. Entonces, así como planteo cómo vamos a resolver la carga de trabajo con los jueces, también la planteo con mi personal y escuchamos y entre todos tomamos en consideración los aspectos que a final de cuentas pues vamos a implementar, porque todos los días nos enfrentamos a diferentes retos y están cambiando, ¿no? Entonces, esa es mi relación con los jueces, es una relación de coordinación, no hay una relación de... Yo no trabajo para ellos, yo dependo directamente de una unidad de la Ciudad de México y siempre pues he dependido de ellos. He de decirte que antes de ser administrador trabajé con al menos 2 jueces como secretario, es decir, pasé de ser de secretario o asistente del juez a ser administrador. Y pues esa es mi relación. Y la pregunta que me haces de por qué vengo yo a dar estos datos, me recuerda mucho en aquella ocasión cuando vine por primera vez a tu programa y estaba el paro en el Poder Judicial y estaba lo de la reforma. Y algunas personas me decían, oye Pedro, pero ¿para qué vas? ¿Para qué vas al programa? ¿Para qué te expones? ¿Y qué vas a decir? Y yo les dije, pues voy a decir lo que es. Lo que yo considero que son los hechos, que el paro puede afectar el servicio de impartición de justicia y que si bien es cierto la reforma no es como lo que yo aspiraría, pero ya es una reforma y tienen los votos para aprobarla. Entonces, ¿aquí a qué viene? O sea, ¿y qué busca Pedro aquí? No busco, defender a nadie, busco decir cuáles son los hechos y qué es la información que yo tengo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque yo me siento responsable de si alguien señala algo que no es cierto, pues tengo que decir que no es cierto. Pero además tú y yo hemos estado comentando todos los temas de la elección, sí. Pues, y no pueden decir que Pedro solo salió ahora que se señaló su centro. No, ha habido un interés porque, y te lo he dicho de manera directa, creo que debemos trabajar todos juntos por mejorar el servicio de impartición de justicia. Y que la reforma no solamente es aplaudible, sino también tener una visión crítica. Porque si algo afectó al Poder Judicial, uno de los factores que afectó al Poder Judicial fue la falta de autocrítica. Entonces, del Poder Judicial. Hacia adentro del Poder Judicial, sí. Y que no identificar tus áreas de oportunidad, no reconocer tus áreas de oportunidad. Y yo creo que si estamos en una reforma, lo primero que habría que hacer es reconocer las cosas que se deben de mejorar en la reforma para tener un mejor servicio de impartición de justicia. Que en una de las cuestiones que le faltó autocrítica precisamente fue en su transparencia, en todos los sentidos, tanto resoluciones, en el manejo de los recursos. Mira, yo, así rapidito, paréntesis, a través del tiempo he hecho algunas solicitudes al Poder Judicial y es la más complicada para, si no quieren contestarte, no te contestan y hazle como quieras, ¿no? Y digo, no sé si quién sea más hermético o era más hermético, no sé cómo llamar, a ver, no sé en qué estatus ahorita están, si el Poder Judicial, la Iglesia Católica o el Ejército. O sea, no, es que de veras, pero bueno, por ahí alguien, mira, las resoluciones para uno saber por qué un juez resolvió tal caso o sentencia como la resolvió. Pues sí, se supone que hay ahí, la otra vez, de hecho, una jueza me decía, Yasmín Murillo, que ella me parece muy buena, ¿no? Y sale y explica, y sí, sale a los medios, explica, pero pues me decía, oye, es que todo, yo decía, pues no hay, uno no sabe por qué resuelve, cómo resuelve el juez. Y me dice, no, sí, está, híjole, pues hay, y luego después ya veo, me dicen otros abogados, hay abogados, personal incluso del Poder Judicial que toman cursos para específicamente saber cómo
llegar a esa información, cómo discernirla, cómo encontrarla. Es mucho la complicación, y menos para uno que no es abogado, pues con un lenguaje totalmente técnico, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que Sí, que claro, quería y abordar. creo que fue parte de la justificación de la reforma de 2008. Es decir, la gente era condenada por alguien que ni siquiera lo conocía. Nunca fue escuchado en una audiencia. Entonces, ahora en el sistema penal acusatorio, las partes acuden a audiencia, el juez de frente, así como estamos tú y yo, los escucha y les dice por qué le crea a uno y por qué no le crea a otro. No, y las audiencias son públicas, Aaron. O sea, Sí. muchas personas tienen como una idea del Poder Judicial como de lo que ha pasado a lo largo de los años, pero no necesariamente es lo que está pasando ahorita. Y, y entonces, en conclusión, yo creo que estoy aquí para exponer lo que existe en el Centro de Justicia, en las audiencias videograbadas que están ahí, que Lo son documentado. y que están en acceso al público. Si alguien quiere decir, oye, yo quiero ver esa audiencia, adelante, ahí están. Es más, es de ellos. No son mías las audiencias, son de todos. Se pagan con recursos públicos, y pues nadie es dueño de esa información. Yo te diría esto, creo que lo importante también es que si alguien hace un señalamiento y alguien tiene los datos, pues no tiene nada de malo que diga qué datos tiene esa persona, ¿no? Qué datos y qué soportan esos datos. Antes de entrar entonces al tema lleno esto sobre las declaraciones de García Harfuch sobre estos dos jueces de acá de Sonora, ¿qué has platicado tú, me imagino, ¿no? Con los jueces, estos dos jueces, Aníbal Castro y Enrique Hernández, ¿y qué te han dicho? Porque ellos no son quienes, porque he revisado a ver si en algún medio cualquiera de los dos han dado alguna entrevista para exponer sobre esas declaraciones. Pues no los he visto. Y casualmente los dos son candidatos ahora en las elecciones estas del Poder Judicial. Y entonces, ¿por qué eres tú el que sale a los medios? Fíjate que en un principio yo ya había salido a medios, o por lo menos contigo ya había estado, Sí. y había comentado información incluso del propio Centro de Justicia, no solamente contigo, sino con algunas otras personas. Y en algún momento uno de los jueces me dijo, Pedro, estoy recibiendo solicitudes de información y yo, la verdad, no tengo interés de salir a medios. Pues yo les pasé ¿Y siendo candidato? tu candidato. Pues Exacto, de eso se trata, lo que pasa es que y es parte de la transformación, pero Sí. los jueces dirían, ahí están las audiencias, si quieren saber qué audiencias hay, ahí están las audiencias, ahí están los argumentos, ahí está la decisión. ¿Y cómo se solicita? Que hable por mí. Si tú vas ahorita al Centro de Justicia conmigo y me dices, Pedro, yo quiero ver esta audiencia. Y no hay una manera de cómo... El video se tiene que ver difícil, allá, no el video no te lo, hasta ahorita no existe un mecanismo para pues, hacerlo. ese es el... O De, sea, no de todo todos mundo- modos, de todos modos es interesante el planteamiento, Aaron, porque en algunos países ya se puede ver en tiempo real los asuntos penales. O sea, Transmitido en vivo, ¿eh? En vivo. Hemos visto, los vemos en Estados Pues es Unidos, que es ¿no? lo que deberían de hacer. Eso es, yo te diría, Pedro, ¿y tú qué propondrías? En tiempo real. Y que queden ahí colgados para cuando Exacto. quieran no verlo. Y si quieres pedirlo, se te da. Sí. El problema es el choque entre el interés y los datos personales, pero habría formas de arreglarlo. Sí, claro. ¿Cómo? Pues difuminas donde está el imputado, y en la audiencia pues que no se mencionen los nombres, Sí. que se Y si hay mencionen las menores de iniciales. edad ahí, pues eso sí, Claro, simplemente a no lo se mejor sube. algunas audiencias sí tendrán que ser Sí. privadas por las naturalezas, no sé, secretos de Estado, seguridad nacional, menores. Bueno, sí. Claro, entonces sí hay que avanzar hacia, yo si tú me preguntas, yo creo que hay que avanzar hacia eso, pero no solamente hacia eso, Aaron. En muchos países ya todos los policías traen una cámara en la solapa Sí. y en las patrullas. Entonces ya cuando llegan con el juez, no es el dicho del policía contra el detenido. Menos aquí, porque luego... No, ¿cómo le van a entonces, hacer cuando entonces, te andan cazando eso allá sí. fuera de los antros y... Pues si y se quiere, restaurantes si y- tú quieres que la verdad sea lo que impere en el servicio de impartición de justicia, pues esa sería una medida por excelencia. Más si ya saben que van a detener a alguien. O sea, en realidad todas las patrullas pueden traer GPS y cámaras de video. Sí. ¿Cómo hace cuánto tiempo traen cámaras las patrullas en Estados Unidos? Sí, Sí, ¿te gusta desde muchísimo tiempo.
quizás desde el siglo pasado. Sí, y no es nada oneroso pues, En para este el Estado, momento no. ni para un ayuntamiento, cámaras. Digo, ya hay como está tan Ok. avanzada la tecnología, pues se han abaratado Ahí ya todos muchos, tendríamos certeza de si alguien así es, llega y pero, dice, pues, yo por detuve algo. a Aarón en tal lugar, en tales condiciones, y aquí está la Así es. evidencia. Pero muchas veces son dichos, pues, y eso es lo que luego muchas gentes en el centro de justicia externan, oye, pero es que el policía, pues siempre que me detiene dice lo mismo, y me ha detenido varias veces y siempre dice lo mismo, y tú siempre le crees. Así es. Pues hay que tratar de ver cómo se mejora el servicio de impartición de justicia, sobre todo esta en materia penal, pero habría muchas formas de hacerlo también en las otras materias. O sea, hay bastantes áreas de oportunidad. Muy bien, entonces entrando en materia, a ver, para la gente que todavía no está, no ha visto estas declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la mañanera, pues aquí es rápido, es un videito de 30 segundos donde es donde menciona a estos dos jueces acá de Sonora, jueces federales, Aníbal Castro y Enrique Hernández. Adelante, Alexis, por favor. 32 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar. Encabeza la lista Enrique Hernández Miranda de Sonora con 58 resoluciones y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones. Quiero destacar que de octubre del 2024 a abril del 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas. Ahí está, ¿no? La mención. Esto, bueno. Pero no dice de qué cártel soltaron aquí en Sonora. O sea, hace como a nivel nacional dice soltaron a estos, pero en realidad a nivel nacional. O sea, no se refería específicamente. No, no, porque para empezar no hemos... Pues, ¿cómo van a tener alguien de la familia michoacana aquí en Sonora? O sea, lo sabríamos todos, pues. Es más, cuando detienen a un generador de violencia, lo primero que hace la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía es anunciarlo. Sí. Y en realidad, en el momento en que lo liberan, lo anuncia en ese momento. No de repente sales y dices, oye, en todo el país, todos estos jueces ya han liberado a estos. No sé, yo la verdad, sin ver mis datos, veo la declaración y aplicando el pensamiento crítico, pues no tiene como mucho sustento. Pues sobre todo porque dice, detuve a 20,000 y soltaron a 146. Y yo digo, pues ni el 1%. Y entonces te dirían los defensores, oye, pues soltases al 1%, pues ¿para qué están los jueces? Mejor que tenga pase directo el secretario de Seguridad y ya nos ahorramos una lana. Ahora, ¿de qué se tratan esas? En el caso del juez Enrique Hernández Miranda son 58 modificaciones de las medidas cautelares. Bueno, ¿sabes qué? También, si quieres, porque mucha gente del público, pues digo, pues que no es abogado, también no sabe en concreto qué es una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Bueno, primero decirte que en México existe el principio de presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que nadie es culpable. Hasta que le demuestren lo contrario. Nadie es culpable, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, una persona, y la gran queja contra el sistema de seguridad, aparte de los resultados de inseguridad, es que muchas personas están internas, privadas de su libertad, sin tener una sentencia, ¿no? Entonces, lo que se busca es que las personas, lo que busca el sistema penal a nivel mundial es que las personas que estén internas sean porque ya se demostró su culpabilidad. Esa es la tendencia. O que represente cuando están en prisión preventiva Un peligro, justificada, un ¿no? peligro. O oficiosa. Ahora, sí existe una... Que representa un peligro para la sociedad. Las personas, o riesgo de fuga, ¿no? Vamos a decir, eso es lo que busca todo sistema penal, busca de que nadie esté afectado en sus derechos hasta que se demuestre que efectivamente cometió. Sin embargo, existen las medidas cautelares, no es como tal una condena. Las medidas cautelares lo que buscan es proteger que el proceso no se sustraiga a la persona y que el proceso continúe, que no afecte la evidencia, que no afecte a las víctimas. Eso es lo que busca realmente la medida cautelar. Es decir, la medida cautelar busca que la persona no se sustraiga del proceso, busca que no se afecte a la víctima y busca que no altere la evidencia que está en su contra. Y en esos casos tú puedes determinar que esa persona pueda llevar su proceso en prisión preventiva. Sin embargo, en México, dadas las circunstancias, ¿sí?, pues ha ido creciendo la prisión preventiva como por parte de las fiscalías y por parte de la legislación,
porque es una manera en la que buscan atacar la inseguridad, diciendo, toda la persona que agarren, pues Pero yo creo lo que que averiguamos, vamos a la cárcel. demostrado que no ha funcionado, no del todo, pues, Pero ampliaron el catálogo sí, claro, es que ¿cómo se llama? Delitos que y aumentaron ameritan aumentan las prisión penas, o sea, esa es la estrategia. Sí. La estrategia siempre ha sido, aumenta el catálogo de delitos, aumenta las penas, pero hay muchos aspectos que mejorar. Sí, Yo por lo menos en una entrevista de la mañana decía, oye, en realidad pueden detener a más gente porque la cifra negra de impunidad en México es bastante. O sea, si a lo mejor el secretario dice, detuvimos a 20,000, pues señor, hay otros 180,000 que también delinquieron y que hay que ir a detener. Qué bueno, y se están haciendo esfuerzos importantes por el secretario de Seguridad, hay que reconocerlos, y está ahí deteniendo personas que son detonadores de violencia, pero pues sí, él tiene que seguir haciendo su trabajo. Y también decirte esto, a mí no me parece que lo adecuado sea que un poder le eche la culpa a otro poder, ni que estés tú fijándote en lo que el otro hace y lo que tú no haces, porque incluso en la oficina luego hasta eso pasa, pues. Y tú sabes que las personas que realmente trabajan no le están echando la culpa a las demás personas, esas personas sacan su trabajo y están ahí cumpliendo con su responsabilidad, y si el otro no lo hace igual, y oye, es que nos pagas igual, y tú sacas tu chamba porque es tu responsabilidad como servidor público, y te abocas a lo que tienes que hacer. Ahora, el tema de las medidas cautelares, pues es ese, Aaron, las personas tienen derecho a llevar sus procesos en libertad, o también el Estado tiene derecho a pedir que esa persona dependiendo lleve del delito y los antecedentes el delito, y el contexto familiar, así el arraigo que tenga la persona, la gravedad del delito, la pena que pudiera llegar a imponerse. El arraigo, esto atañe a que no exista riesgo de fuga, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, estás acusado de un delito de homicidio, por decirlo así, y resulta que eres de Guatemala, no tienes apenas aquí 2 meses, no tienes un domicilio fijo, un trabajo estable, pues el riesgo de fuga es altísimo, ¿no? Entonces ahí sí aplica la prisión preventiva. Ahora, ¿no? eso se tiene que decir con los argumentos que vierten las partes al juez y los contraargumentos. Es decir, la fiscalía va a decir, yo pido la prisión preventiva por X, Y y Z. Y la defensa le va a contestar, no, pues yo no estoy de acuerdo por esto. Y entonces tiene que haber un sistema, se llama sistema adversarial, y el juez, con lo que escuche en esa audiencia, es como resuelve. Y ahí expone los argumentos de por qué resolvió eso. Pues. Así, y ahora, ya nomás pongo otro ejemplo de la prisión preventiva, y ya para que ahora sí entrarle al tema de las declaraciones del secretario de Seguridad Pública. Otro, no un caso tan extremo como ahorita, puse de ejemplo un homicidio, y es un hecho real. El que he estado yo aquí manejando por tanto tiempo, desde octubre hasta ahora, que es el caso de los fraudes inmobiliarios de estas inmobiliaria que es Pixis, Bienes Raíces. Están 2 de sus socios ahí en prisión preventiva justificada, porque la jueza dijo, ustedes representan un peligro para la sociedad, dada la evidencia que había de su mecanismo de fraude, su modus operandi. Su capacidad delictiva. Exactamente. Si yo permito que sigan llevando el proceso en libertad, hay un alto riesgo de que se sigan chingando gente, en pocas palabras, pues, ¿no? Y por eso están en prisión preventiva. No, claro. No han sido declarados culpables, están llevando su proceso, pero, insisto, dado el riesgo tan alto que hay de que sigan operando por la evidencia que se les presentó a la jueza, dice, no, pues vale más que te tenga ahí porque claro, no y la defensa tuvo que exponer las razones y el juez definir sus argumentos, y que no estuvo de acuerdo, porque siempre va a haber uno que no esté de acuerdo, claro. Siempre va a haber uno, pues tiene el recurso de apelación. Así es. Y ya le expondrá los argumentos al alzada y decir, no estoy de acuerdo con el juez por esto, por esto y por esto. A ver, tú, contraparte, que dices, no, yo sí estoy de acuerdo por esto y por esto y por esto. Y la alzada, que ya son 3 personas, decidirán si mantienen o no mantienen la prisión, que en este caso hay asuntos de ese tipo. De eso más o menos se trata esto. A ver, el juez Enrique Hernández, que es el que tiene más modificaciones de medidas cautelares, son 58, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de delitos son? ¿Sí son delitos graves? Porque así dice, ¿no? Mira, por la cantidad de asuntos, puede haber
todo tipo de delitos por la cantidad de asuntos. Sin embargo, nuevamente te lo digo, fue en una audiencia donde se resolvió qué delito era, cuál era la pena, se escuchó una parte, se escuchó la otra y se fue a apelación en su momento. Pero no solo eso, si una persona queda libre, pues no queda libre y ya. Tiene otras medidas cautelares, como es la presentación periódica. ¿Ante quién? Ante un área de la Guardia Nacional. Entonces, esa persona sigue monitoreada por la Guardia Nacional y ellos pueden establecer los mecanismos que ellos gusten. Pero también te diré esto, Aarón, cuando una persona que es un detonador de violencia es detenido, no solamente tiene un hecho, no solamente tiene una carpeta de investigación, es como Pixis. Pixis no tiene un solo asunto que imputarle, tiene varios. Sí, esto es un fraude genérico, pero no solamente una vez, sino varias veces. Entonces, tú como autoridad no solamente tienes un expediente en su contra y que tú le vas a, y no les puedes imputar cuando todos es crimen organizado. Ahí ya podría ser crimen organizado, pero en este caso, en un primer momento la persona pues traía armas, lesionó a alguien, cometió homicidio, realizó extorsión. No hay ningún caso donde la persona haya sido liberada por el juez y ahí mismo la hayan detenido por otro asunto, porque la fiscalía puede pedir orden de aprehensión contra todas las personas que considere que hay elementos para sustentar. Y fíjate, el estándar probatorio es muy bajo. Yo solamente te quiero decir que aquí hay una persona que la mataron, ¿no? Aquí está, tengo el del dictamen correspondiente, dice que fue por proyectil de arma de fuego. Y Aarón, tenemos información de que Aarón estuvo por último momento con él. Con el solo hecho de que haya probabilidad de que tú hayas probabilidad de que hayas participado, no que tú lo hayas matado, puede ser que tú hayas estado ahí en la fiesta, ya te pueden librar una orden de aprehensión y después vincularte al proceso, ¿no? Entonces el estándar probatorio para extender una orden de aprehensión es muy, muy a favor de la fiscalía. Ya cuando te ejecuten la orden a ti, entonces ya te van a traer y tú te vas a defender y vas a argumentar de por qué lo que ellos presentan no es lo correcto. Entonces, a mí con los tiempos se me ha dificultado revisar todos los asuntos del juez Enrique, porque no puedo yo decir está bien o está mal, porque la persona que es la que debe decidir eso es las partes apelando y el tribunal de alzada diciendo no estuvo correcto, debió haber sido así. Tribunal de alzada. El tribunal colegiado de apelación, que incluso ahorita están en campaña también ellos. O sea, hay quien aspira al tribunal colegiado de apelación. Son 3 cargos y creo, me parece, 2 están en contienda ahorita. Entonces, ellos revisan todas las determinaciones de los jueces del Centro de Justicia. Y no solamente eso, sino después alguien no está de acuerdo contra la determinación que emitió, se puede ir al amparo. Okay. Entonces, de esos 58, ¿tú no encontraste ninguno que estuviera relacionado con el crimen organizado? ¿O acusado de narcotráfico? Sí, yo, en el caso de José Enrique, hay de todos los delitos. Okay. Entonces, hay de todos los delitos. Yo por eso se me hacía más fácil pormenorizar del juez Aníbal, porque como son menos, me puedo meter a ver uno por uno. Yo te diría que en el caso del juez Enrique, por la cantidad de asuntos, habría que entrar uno por uno y empezar, y ese es de largo aliento. Si ahorita aquí es contextualizar y empezar a entrar solo con los del juez Aníbal nos va a llevar algo de tiempo, pues entrar a estudiar 50 asuntos, pues esto ahí es más complicado. ¿Cuántos resolvió, de esos 58, de cuántas resoluciones? ¿Cuánto fue lo que en ese periodo? En ese periodo, no traigo el dato completo, pero a mí se me hace que sí habrán sido unas, porque entre 200 revisiones de medida cautelar, más o menos 200, 300 revisiones de medida cautelar del juez Enrique. Y 58 58 modificó la... Sí, porque pero muchas veces es porque viene de la orden de ese tribunal de alzada, ¿no? En algunos casos sí. En el caso del juez Aníbal, que son más pocos, a él le señalan 11 personas. Entonces, en el caso de él fue más fácil detectarlas. No, le señalan 15 y vimos que solo a 11 personas, no en causas, 11 personas, 11 individuos que pudieron haber sido 1 o 2 en una sola audiencia, porque no es, a veces en un solo hecho participa una persona o participan 10, ¿no? Y todas piden la revisión de medida, pues ahí revisas todos. Entonces fueron 11 personas. De esas 11, 5 fueron en cumplimiento a lo que ordenó el Tribunal de Apelación, porque la defensa en el momento en que se le puso la prisión preventiva no estuvo de acuerdo y apeló. O sea, el juez Aníbal Castro dicta prisión preventiva
Y entonces luego apela la defensa con este tribunal De alzada. Y el tribunal de alzada, que es el tribunal de apelaciones, pues, De ¿no? apelación. Le ordena al Le dice, juez que modifique. Tiene razón para la que- defensa, no debiste de haber impuesto la Y prisión entonces preventiva. modifica y sale y Inmediatamente. llevan en proceso. Que no necesariamente... la libertad la llevan en... El el proceso lo legal. llevan en Y no libertad. necesariamente pudo haber sido el juez Aníbal, pudo haber sido cualquier otro juez, pero en su momento el juez Aníbal estaba de guardia y como era un asunto urgente, él lo atendió y ordenó la libertad. Prácticamente es lo que hace. Ok, y en esas 11 personas, ¿había alguien acusado de qué es delitos graves, por ejemplo? Porque eso es lo que Mira, dice si tú me dices, el secretario. todo delito de portación de arma de fuego es grave, en mi experiencia no es así. Yo he tenido asuntos donde una persona que es velador trae un arma de fuego y la llevan entre nosotros. He tenido asuntos donde una persona a lo mejor dejó un arma de fuego en un vehículo, se suben otras personas, lo detienen, encuentran el arma y vas para Y adentro. ellos no tienen el permiso. Y ellos no para tienen el portar permiso. arma. Por ejemplo, tú, y ya estás en un proceso penal, tú puedes subirte con alguien de raite y te subes a alguien de raite y hay un arma en el vehículo. Tú no lo sabes, pero ahí te tienes que defender y mientras tanto, si asumimos que todas las armas de fuego son graves, no es así, para mi manera de ver, no es así. Tendrías que ver el contexto del asunto, cómo se detuvo, cuántas personas habían, qué tipo de arma era, si traía cartuchos, si no traía cartuchos. Entonces, para mí no todos los delitos, ni tampoco todos los delitos de contra la salud, Aaron, porque puede haber personas que la hayan agarrado con un blister de pastillas. ¿Qué es y- blister? El blister es donde vienen todas las pastillitas así, el plastiquito Ah, ese, ok. donde tú puedes tener unas pastillas que necesitas traer receta y si no traes, pues te van a detener, pues porque ya no saben si las traías para venderlas o las traías para tu consumo, Ok. ¿no? Y la metanfetamina, que también son dosis muy pequeñas, pues puede ver que sea una persona. Y eso dependerá de la defensa de cada caso. Pues yo no te puedo decir, todas las personas que tienen con droga tienen que ir a prisión preventiva. Y tampoco te puedo decir, en estos casos sí, en estos casos no, porque es un caso por caso que se tiene que resolver. Si ya después el legislador define que todo, pues será todo, ¿no? Y entonces, estos casos, Que no hay ninguno... entonces, yo te diría, no Ajá. eran 15, no son 15, son 11. 11. Y de esos 11, ya no son 11, son 6, porque 5 no fue el juez el que los ordenó, él lo hizo en cumplimiento. Entonces ya te quedan 6. Ya de entrada para mí, yo era decir, ahí están los elementos, esto es. No es tal cual se señaló. ¿Y esos 6? De ¿Qué esos tipo de 6, delitos son? De esos 6 hay delitos ahora sí que variopintos. Por ejemplo, el primero es de posesión ilícita de hidrocarburos, Ok, huachicoleo. huachicoleo. Pero esa persona ni siquiera llegó a sentencia porque llevó un acuerdo con Pemex y Pemex le pagó y ya se quedó, es más, se extinguió. Ok, Es decir, ese es ese asunto ni siquiera llegó a sentencia. Por eso hubo una amigable un composición acuerdo entre Pemex. reparatorio. Dijo, oye, ¿sabes qué? Si traías una cierta cantidad de gasolina sin permiso, me generas un daño, págame tanto, repárame el Daño daño y ahí queda. ¿No? Ok. Entonces, esta es la causa 174 de 2018. De hecho, la persona llegó porque le habían ejecutado una orden porque en su momento se sustrajo. O sea, desde un principio la persona no le habían puesto prisión preventiva, estaba en libertad, se sustrajo, le libran la orden y luego viene otra vez, ya demuestra que ahora sí iba a cumplir todo y ya se le modifica la sanción. Luego, otro delito. Hay un muchacho que está por posesión de arma de fuego y sí lo estaba viendo la audiencia ayer y él lo que argumenta para que el juez le modifique la medida es que es primo delincuente, que por la pena no tiene otras sentencias, no tiene otras sentencias, ha tenido penal, nada. exacto, y que por la pena que le pudieran llegar a imponer iba a obtener su libertad a través de un beneficio. Señala que tiene dependientes económicos, que su hija tiene varios hijos estudiando, que tiene todo el tiempo de su vida viviendo en ese lugar, que su mamá está enferma y también él la cuida, que su papá está enfermo. Entonces, esgrime la defensa una serie de argumentos. ¿Y el arma por qué la portaba? Él, por lo que escuché en la audiencia, había estado involucrado como en un problema doméstico. Entonces, como que alguien lo amenazó y él lo amenazó y empezaron entonces fue cuando, oye, se estaban amenazando así entre vecinos o no sé, familiares, y entonces ya cuando encontró el arma. Pero de todos modos había dos procesos. O sea, había el proceso por la aportación de arma en el fuero federal y está el proceso por amenaza, si tú quieres, en el fuero común. Pero entonces no había nada relacionado con el crimen No, organizado. de hecho, esta persona
sigue yendo a su proceso en libertad. Ok. O sea, el proceso continúa. De hecho, tuvo audiencia ahora en febrero y pues está a punto de acabarse la etapa de investigación para que ya presenten la acusación y defina si se va a juicio o se va por acepta la culpabilidad y llega a procedimiento abreviado. Ok. En el caso de este, hay otro que es delito contra la salud por la modalidad de posesión simple, ni siquiera con fines de gobierno, de pastillas de principio activo, fentanil. Es decir, la persona la detuvieron con un blister de pastillas. O sea, ni siquiera se dijo que esa persona quería venderlas por la circunstancia en que se dio. ¿Cuándo dices que se las quiere vender? Pues cuando trae una báscula gramera, cuando trae envoltorios, las circunstancias, a qué horas lo detienen, en cómo está proporcionada la droga que trae. Todo eso es lo que tiene que definir con base a los argumentos que las partes exponen, ¿no? Y así hay otros de portación, hay unos de posesión de arma igual, hay otros de que son el acatamiento, otro de posesión de arma de otra persona, y hay otro que, bueno, por ejemplo también ha sido cumplimiento, que es uno que de tráfico de migrantes y la alzada le quitó la medida cautelar de prisión preventiva. Ordenó que se hiciera. Y así está, hay una persona aquí que está también por un delito de posesión de arma, pero esa persona, como duró más de 2 años el proceso, ahora en términos de la normatividad, si tu proceso dura más de 2 años y no te han condenado, tienes derecho a llevar tu proceso en libertad, que me parece que no está mal. Yo creo que es una exigencia a las instituciones, tanto Fiscalía, Defensa como el Centro de Justicia, que los procesos sean rápidos, ¿no? Y no se estén dilatando más de lo que se pueda. Entonces, esos son los asuntos con el juez Aníbal Castro. Es correcto. Entonces no hay mucho. O sea, en realidad, es una información muy... De hecho, seguramente, pues esto se seguirá esclareciendo, ¿no? O sea, porque también a fin de cuentas habíamos hablado ya aquí en tu programa que no creo que no era el momento oportuno que el secretario de Seguridad mencionara estos nombres por la normatividad electoral que prohíbe que servidores públicos se pronuncien a favor o en contra, o sea, con el objetivo de beneficiar o perjudicar una candidatura. Entonces, ahí el tema está bien interesante y creo que nadie dijo nada, nadie dijo, oye, ¿y por qué está perjudicando? Nadie dice nada, pues. Así. O sea, yo sí creo que sí pudiera haber elementos para una infracción administrativa, pero, pues... Al secretario. Al secretario. Sí. Pero, ¿no? Menos a ese secretario. No, digo, a fin de cuentas, yo creo que los abogados, los periodistas, la sociedad debe conocer cuáles son las reglas del juego y cómo debe de conducirse cada uno de los jugadores. Le hubieras dicho a los periodistas de Álvaro Delgado y Alejandro Páez, vaya, porque ahí estuviste, les hubieras dicho, pregúntenle al secretario por qué hizo esas declaraciones. Es que no. por eso es, pero fíjate, uno pone los elementos. Uno pone los elementos. Sí. Porque yo señalé igual que había una prohibición normativa de tratar de incidir en la contienda electoral. Pues me parece que no tienes ni siquiera que decirlo, pero está bien, no. Él tendrá sus números. ¿No sabes si los demás que mencionó de otros estados también están en la contienda, son candidatos? Fíjate que no tengo el dato, pero pues yo siento que pues en realidad ellos a lo mejor ya ven la causa perdida, ¿no? Aníbal Castro y Enrique Hernández son candidatos pues ya lo dijimos, en este proceso judicial. ¿Son para quedarse en el mismo cargo o van a...? Para el mismo cargo. Mismo cargo. Jueces, se llama como candidato en funciones. Ok. Bueno, te leo algunos comentarios. Dice aquí, es importante tener más información y que se publiciten las audiencias. Carmen y que los Hortensia policías... Fue fui maestra. Es maestra. Fue maestra, creo que ya está, ya no trabaja ningún día, está jubilada. Okay. Pero que también los policías traigan cámaras, pues, y que y las patrullas traigan cámaras y que los jueces pues ya están ahorita videograbados, pero pues también debe de transparentarse toda la información, ¿no? O sea, y también decir, pues, la cifra negra de la impunidad y obviamente se están haciendo esfuerzos, pero lo otro, no todo se va a resolver. Cualquier estudioso de la seguridad pública el gran reto es la prevención. Así es. ¿No? Por eso el presidente decía, abrazos no balazos, pues. Por eso decía, vámonos a los orígenes.
¿Qué es lo que está originando la violencia? Vamos atacándolo. No me parece que sea el único factor. Ahora, autocrítico, ¿no? Todos somos responsables de los problemas de inseguridad. Todos. Sí, sí. Los jueces, los políticos, legisladores, policías, todos. El que diga que no lo es, pues no está siendo autocrítico. Pues. Bueno, ahí se están peleando en el chat ahí, la maestra Carmen Hortensia aquí con Rosa Dessing. Bueno. Con mucho cariño recuerdo a la maestra Hortensia, ¿eh? Sí, Buena te maestra. van a regañar, cabrón, ahí, porque, bueno, se Pedrito, ve, entonces yo digo, no es muy complicado, adivinar, pero pues yo creo que es totalmente cuatroteísta. No, pero pues todos Digo, los, pero todos los está bien, argumentos está son bien. válidos, digo, Claro, todos los argumentos claro. son válidos y más, y fíjate, importantísimo, más Aquí te de saluda, dice que no sacabas muy buenas calificaciones, pero no es cierto. No, nomás me saluda. Oye. Lo recuerdo muy bien de alumno, saludos a Pedro, al licenciado No, Pedro. pero lo otro, no tomarnos las cosas personales, ni tampoco tenemos estamos estableciendo argumentos, Aaron, ¿no? así O sea, es. porque luego mucha gente se enciende ahí de que no, y empieza a haber incluso hasta insultos, pero no, yo creo que no debe ser así, estamos para hacer un diálogo franco, abierto y pues dar la cara, ¿no? Totalmente. Y qué bueno, pues no, que precisamente este tipo de ejercicios y que salgan ya del Poder Judicial pues a esto, a explicar, A rendir cuentas. a rendir cuentas y platicar qué se hace desde dentro del Poder Judicial, pues y falta mucho más. Y los litigantes que van al centro, ¿cuántos ganan y cuántos pierden? Y los fiscales, ¿cuántos asuntos ganan y cuántos pierden? Y los que se van a alzada, o sea, toda esa información para que incluso cuando tú contrates un abogado, pues él diga, yo soy el chicho para este tema, pero tú puedas corroborar que esa información. Y mucho tiene que ver con la gran exigencia pendiente que es la colegiación de los abogados. Es decir, que ya se reconozca como tal y que haya como más responsabilidad por parte del gremio de los abogados en el tema de la rectitud de las instituciones y de los tribunales, ¿no? Bien. Bueno, pero algo más que desees agregar aquí. Por aquí mi hijo Copión, saludos a Juan Carlos Zúñiga. No, papá, el Copión fue el de quién, dile de quién eras colaborador. Pues, No, ¿de pues quién yo creo eres que colaborador? empezamos desde el año pasado, saludos, desde el paro, estábamos en paro, yo creo por allá por octubre, las primeras Sí, aquí. ocasiones. No, yo nomás estoy jugando, digo, con... Oye, yo cerrar. Tenemos que trabajar en equipo todos. Aquí no se trata... ¿Todos te refieres a...? Todas las instituciones públicas, o sea, igual, esa es como mi política igual de trabajo, o sea, y de coordinación incluso. Yo me coordino el centro, es más, el centro no funcionaría bien si no hubiera una coordinación con la Fiscalía, con la Defensoría Pública y una comunicación abierta y franca con los defensores particulares y con la Policía Procesal que depende de Guardia Nacional y con el CFRESO 11, que por cierto, es el que tiene más internos de todo el país en este momento. No en datos míos, en datos de la Secretaría. Pero esos no son mis datos. Esos no son mis datos, esos son datos de la Secretaría de Seguridad Pública. Uno entra a ver el cuaderno penitenciario, es el centro con más personas privadas de la libertad. Y que entonces, ahí van presos jueces que la mayoría de las personas ¿no? están a nuestra disposición. Y todas las personas que están ahí están bajo la jurisdicción de los jueces del centro. Entonces hay que trabajar en equipo, hay que ser autocríticos, hay que ser francos en las áreas de oportunidad y seguir trabajando, porque todos queremos mejorar el servicio de impartición de justicia y todos queremos que la seguridad mejore. Digo, pues todos estamos expuestos a la inseguridad, pero también todos estamos expuestos a que si llegamos a tribunales, que tengamos un juez independiente, imparcial y preparado que resuelva nuestro asunto, ¿no? Y con humanidad también, viéndote a los ojos, qué es lo que pasa ahí en el centro. En realidad a veces las personas las condenas, pero cuando las explicas por qué, pues no, pues ¿qué te digo? Gracias por condenarme, ¿no? Sí, y también a las autoridades del gobierno federal, ojalá que, a mí me parece lamentable que desde esa tribuna, pues se lancen información, no vamos a llamarle, o sea, no vamos a decir falsa, pero sí imprecisa, escueta y que se preste a confusiones porque si tanto se quejan desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la misma presidenta que han señalado que tienen mucha razón en la mayoría de los casos de periodistas de cómo
y medios de comunicación, cómo tergiversan la información, incluso publican totalmente información falsa. Entonces, pero desde ahí también están haciendo lo mismo. Entonces aquí vamos a entrar a un juego, una guerra de a ver quién produce más información falsa o escueta o ambigua o sesgada. Entonces yo creo que también tendría que haber ahí la seriedad de las propias autoridades, ¿no? Porque eso es peor que las propias autoridades sean quien arrojen este tipo de información, pues, ¿no? Entonces, pues, No, yo ahí sí haría un llamado a que se comportaran con más decoro en ese sentido. Hay una gran área de oportunidad en la colegiación, en observatorios judiciales, en alianzas entre barras de abogados y periodistas, y dar un seguimiento puntual a lo que está pasando y qué resultados arroja, ¿no? Así es. Fernando García dice, por un poder judicial más público y más transparente, con alcance a todos. De eso se trata exactamente. Sí, así Mejorar. es. Bueno, Pedro, pues muchas gracias y el próximo lunes de aquí tengo para iniciar ahora sí ya Con el elección análisis, local, ¿no? sí, de los candidatos a cargos a juzgadores locales, que vamos a empezar con el Tribunal de Disciplina. de Disciplina Judicial. A ver, ¿cuánto nos va a quedar? 2, 3 semanas nomás, ¿no? A ver. Ya faltan, aquí tengo el dato porque exacto. Pero si creo que nos faltan alcanza el 18 tiempo, días. podemos primero iniciar revisando los perfiles de las mujeres en este tribunal y al siguiente lunes 18 el de días hombres. faltan para la votación, Ana. 18 días. Entonces, a ver, el próximo lunes, ¿qué es? Ahorita Nos van a quedar 2 semanas, entonces sí, yo creo sí, que vamos a 18 días tener para la que votación. Y 3 días antes revolver, no se puede decir nada. pues vamos a tener Porque hay que veda. revolver hombres y mujeres ahí y luego a la siguiente semana nos vamos al del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, ¿no? Con mucho gusto y de manera demás. muy respetuosa analizamos los perfiles. Órale, pues, muchas gracias. ¿Algo más que decir? No, gracias por el tiempo, Aarón. Pues hay que seguir en el estudio de la justicia. Creo que es un tema de largo aliento y hay muchas cosas que quedan por reflexionar, ¿no? ¿Qué justicia queremos y cómo lograrlo? Dice Monse Luz María, sí, en Facebook, dice, me parece importante mencionar que en el caso concreto del juez Aníbal cuenta con la mejor estadística en resultados, optimizando tiempos tanto en audiencias como en la duración de sus procesos, lo que sí repercute en los costos de justicia para nuestro país. Es que, en todos los centros de justicia tienen diferentes rendimientos de productividad y los jueces también, cada uno tiene su estilo personal. Creo que es un tema que también hay que profundizar en él. O sea, en Entonces, realidad, Aníbal Castro es el que mejor... lo que pasa es que el juez los- Aníbal Castro es juez desde 2016 del sistema penal acusatorio. Ya va a cumplir una experiencia acumulada de 10 años y conforme vas conociendo más asuntos, pues vas adquiriendo mayor pericia. Es normal. Y una familia, ¿no? Su papá abogado. Y las curvas de aprendizaje también ya están aceptadas por todo, que cuando lleguen jueces nuevos que nunca han estado en ese tema, van a tener 6 meses de aprendizaje y las curvas, y estar rotando al personal de una empresa, pues también es un costo para la sociedad. O sea, sí Así está es. padre y todo, va a costar la elección, creo, 7 millones por cada puesto, pero aparte la curva de aprendizaje de cada uno va a costar también al área público porque va a dejar de producirse. El reto de nosotros, o mío, pues es que mejore cada vez el servicio de impartición de justicia, ¿no? Y hacer equipo con los jueces y con el personal, y por qué no, coordinar que así sea con los fiscales y los defensores, ¿no? Que aporten también para un mejor servicio de impartición de justicia. Fernando Alcaraz de aquí pregunta que si tú eres candidato. No soy candidato. Pero sí participaste, ¿no? Me inscribí a la federal, me inscribí para el federal para juez penal, llegué hasta el proceso de insaculación por el Ejecutivo y no hasta ahí. saliste. O sea, la Sí. suerte te chingó. Sí, no, pero Qué estuvo salado. bien. Estás más salado que la pata de un pescador. Poquito. Y mira que me gusta ir con Sí. los pescadores ahí a comprar Órale. pescado fresco. A Bueno. la manga, saludos a todos ahí. Saludos aquí, al que me están viendo, saludos. Bueno, gracias. Entonces nos vemos La próxima el semana. próximo lunes. Claro. Ah, bueno, muchas gracias, Pedro. No, gracias Pero a te ti, Aaron. traemos michelada para el otro. Pues por lo menos una limonada, ¿no? Eso, bueno. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.